Yo diría, lo que Argentina necesita es seguramente un programa de reformas de muy amplio calado, que Uruguay ha incrementado 50% más el ingreso per cápita que Argentina. No son economías asiáticas su crecimiento. Si se incrementó el PBI per cápita 50%, no es solo éxito de Uruguay, es nuestro fracaso, nuestro colosal fracaso. El PBI per cápita ha caído 15, 17%, y yo diría en los últimos 15 años. ¿Cómo va a ser la segunda mitad del mandato de Milei? ¿Qué Congreso se espera? ¿Cuáles serán las reformas? ¿Qué se debería cambiar? ¿Qué se debería de mejorar? ¿Está bien la apertura hacia Estados Unidos? ¿Está bien virar hacia el lado de la China? Van a ser los temas centrales que vamos a hablar con nuestro invitado. Se trata del doctor Ricardo López Murphy. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy bien, Gracias por este contacto con Meridiano 64. ¿Cómo están ustedes? Un placer, la verdad, dialogar con usted, doctor. Bueno, cuéntenos cómo ve, qué avisora para esta segunda parte del gobierno de Milei y en relación al Congreso, las leyes y las reformas. Yo diría, primero habría que, todavía yo no lo sé, habría que escuchar cuál va a ser el marco de políticas. El ministro ha estado anunciando desde hace un tiempo, ministro de Economía, que va a hacer una presentación integral del programa financiero, del programa, supongo yo, de su vínculo con el programa monetario y de la naturaleza de las reformas que impulsan. Hasta ahora usted sabe que se conoce el título, pero no de qué se trata. Yo diría, lo que Argentina necesita es seguramente un programa de reformas de muy amplio calado, es decir, primero tiene un problema muy grave en el envejecimiento de su población, o sea, el número de nacimientos es a veces menor que el número de muertes. Entonces eso es una cosa muy clara, que tiene un problema previsional fenomenal por el alargamiento de la expectativa de vida. La población crece o no crece, y los mayores de 85 años crecen 1500%, o sea, son números asombrosos. Ahora, nadie sabe si van a hacer algo ahí inmediatamente o no, cuál es el programa. Nosotros con la diputada nacional Alejandra Torres hace un tiempo, un año, 2 años atrás, presentamos un proyecto de reforma que era bastante simple, que era utilizar la PUAN más 1,5 por año de servicio a lo largo de toda la vida que usted haya contribuido. Y finalmente yo había agregado un pilar de capitalización o de ahorro, como existe en otros países, donde se pueda descontar 3-4% del impuesto a las ganancias de la base impositiva, y con eso constituir un fondo para la vejez, y luego, cuando usted se retira, se incluye en el impuesto a los ingresos. Esa me parece a mí una reforma primordial, dada la experiencia de países de Europa, de Estados Unidos, de nuestros vecinos. O sea, la reforma Sanguinetti en el 96 y la reforma Lacalle en el 23 fueron vitales a la estabilidad y al bajísimo riesgo país que tiene Uruguay, que por supuesto está detrás. Bueno, estábamos escuchándolo al doctor Ricardo Hipólito López Murphy hablar sobre su proyecto de reforma jubilatoria. Estamos no lo hago por hablar de autorreferencialmente, sino para explicar. Bueno, ese proyecto resolvía varios problemas: la acumulación de capital, la sostenibilidad actuarial del régimen previsional, y evitaba las moratorias porque no discriminaba a los que tenían menos de 30 años de aporte. Esa era la búsqueda del problema. Segundo, hay que hacer una reforma laboral que nos facilite el empleo para los nuevos trabajadores, por dos razones: porque tenemos muy pocas empresas, y en segundo lugar, porque muy pocas pymes, y en segundo lugar, porque
nosotros tenemos que adaptarnos a la revolución de la inteligencia artificial, que nadie sabe bien la magnitud que va a tener, pero todos sospechamos que va a revolucionar el sistema productivo y cuanto más apto sea el sistema de empleo para lidiar con ello, mejor le va a ir a los países. Por otro lado, necesitamos reformar nuestro sistema impositivo. Nuestro sistema impositivo es anti-pyme. Cuando digo anti-pyme, digo también es pro-informalidad. O sea, ambas cosas generan un tipo de tecnología y un enanismo fiscal que es improductivo. El país necesita también una reforma, digamos, muy amplia en las reglas federales, o sea, los 3 niveles de gobierno se repiten en las cosas que hacen y una forma de mejorar la eficiencia del Estado es evitar la superposición de tareas entre el Estado federal, los Estados provinciales y los Estados locales. El país necesita nuevas reglas de su sistema financiero y de su sistema. Es interesantísimo lo que usted está planteando, doctor, y en la parte laboral, haciendo un repaso con números generales, quizás no es tan puntilloso el número, pero tenemos un 40 o 50% de la economía en negro, y de la otra masa de trabajadores que lo hacen en blanco es ampliamente superior al 30% de los que están por debajo de la línea de la pobreza. ¿Cuánto tiempo se lleva en salir de esta situación tan espantosa en la que nos encontramos en ese sentido? Bueno, cuando usted mira los números macroeconómicos de Argentina, observa 2 cosas. Uno, una tremenda descapitalización. El país prácticamente hace muchos años que no invierte en términos netos, es decir, cuando usted le resta la amortización, hay mucho. Si usted mira la infraestructura de Argentina, mira sus problemas energéticos, piense usted que teniendo la segunda reserva de gas del mundo, nosotros no podemos tender los caños que se necesitan para el nordeste de nuestro. Nos quedamos sin gas en el. No, teniendo la segunda reserva no nos autoabastecemos. ¿Ha habido un corte, doctor, en la comunicación? No sé si hay algún problema en la señal. No sé, yo no lo sé. Bien, ¿usted nos escucha correctamente? Yo los escucho bien. Bien, nos decía, disculpe. No, les decía que la cantidad de elementos de juicio que hay detrás de este problema de descapitalización es muy agudo. El PBI per cápita ha caído 15, 17%. Y yo diría, en los últimos 15 años, y yo diría que tenemos una situación de rezago respecto a nuestros vecinos. El otro día el profesor Talvi mencionaba que Uruguay ha incrementado 50% más el ingreso per cápita que Argentina. No son economías asiáticas en su crecimiento. Si se incrementó el PIB per cápita 50%, no es solo éxito de Uruguay, es nuestro fracaso, nuestro colosal fracaso. Por eso yo asocio mucho la caída del nivel de vida, los bajos salarios, la frustración que vive nuestra sociedad a este problema de derrumbe de la capitalización. Hay otra forma de verlo. Nuestras reservas internacionales son negativas, en el orden de 12, 13 mil millones. Si usted mira el capital de las Fuerzas Armadas, cosa que miran poco. Es vergonzoso, es vergonzoso. Defensa, yo creo que la descapitalización que hay ahí es alrededor de 60 mil millones de dólares. O sea, si tuviera que poner todos los equipos, las unidades, todo en funcionamiento, nosotros tenemos un gasto descomunal. O sea, Una muestra, para muestra sobre un botón, Fadea acá en Córdoba, doctor, le cuento que no puede ni siquiera reponer los alambrados que le roban, para ejemplificar lo que usted está hablando de la descapitalización. Por eso creo yo, fíjese, nosotros tuvimos una fuerza de submarinos muy importante, no tenemos ahora. O sea, teníamos alrededor de 200 unidades de caza y bombardeo de combate en la Guerra Malvinas. Nuestra situación hoy es muy desesperante en ese campo. Y si usted mira la Fuerza de Tierra, tiene también un retraso en su equipamiento
muy agudo. No, no estoy diciendo y cargando las tintas sobre este gobierno, esto es un proceso de 40 años, pero hay un problema de capitalización que usted lo ve donde mire, en los caminos, en la energía eléctrica, en el gas, en no poder usar nuestro potencial, que es lo que yo creo más delicado, ¿no? Sí, y más, a ver, más teniendo en cuenta, a ver, usted habla de la carencia del gas que se corta en el invierno, y lo malo es que tenemos la segunda reserva de shale del mundo, y el territorio que tenemos y no poder aprovecharlo. ¿Cómo espera que sea el Congreso? Lamentablemente usted no va a formar parte, pero ¿cómo espera que sea el Congreso con el gobierno y con estas reformas que describe usted que son tan necesarias? Sí, bueno, hay que ver cuál es el programa que anuncia el gobierno. Usted sabe que siempre, y sobre todo ahora que el partido oficialista tiene una gran densidad de apoyo, es muy importante la propuesta de ellos. O sea, yo espero que haya una proposición integral en materia impositiva, laboral, previsional, de reforma federal, de encauzamiento monetario, de encauzamiento financiero, de leyes de responsabilidad fiscal. La Argentina tiene problemas respecto a cualquier vecino y yo veo muchas dificultades para que se instalen empresas en la Argentina con estas reglas de juego. Al revés, creo que hay notorias dificultades, sobre todo en los sectores manufactureros. A mí me gustaría ver una exposición integral de cuál es el mecanismo que tienen pensado y cómo eso se coordina para resolver los problemas que observamos. Yo puntualicé durante la campaña mucho el tema de que el número de pymes en la Argentina es extraordinariamente pequeño respecto a países de similar población. O sea, España con la misma población argentina tiene 5 veces más pymes que nosotros. Pero además, si lo hiciera con grandes empresas, es peor todavía. Nosotros prácticamente no tenemos grandes empresas. Y es peor todavía si usted lo vincula al ritmo de inversión. Por eso los temas de Argentina me parece que los abordamos con ligereza si no reconocemos un rasgo estructural muy complicado, muy negativo. Eso no quiere decir que uno tiene que ser pesimista, al revés. Yo creo que la dotación de recursos de Argentina, estar alejado de las áreas bélicas, no tener riesgos atómicos, no tener conflictos raciales, religiosos, no tener grandes problemas ambientales, crea una oportunidad inmensa, pero para eso hay que tener un De una esquema forma competitiva. que reconozca los problemas, no que los esconda. O sea, el primer problema que hay que reconocer es la descapitalización y la bajísima tasa de ahorro de la Argentina. Digo esto porque a mí siempre me impresionó en mis 4 años en el Congreso que todos los proyectos eran para bajar la tasa de ahorro. Y con este el país que Al revés. ahorra prácticamente 1/3 de lo que ahorra China. Entonces yo digo, Ricardo, nos queda poco tiempo, pero no quiero dejar de consultarle por qué ganó Milei. ¿Qué ve usted? no, yo creo que hubo 4 factores. Uno, la polarización, que lo ayudó enormemente. Yo creo que después del episodio del 11 de agosto del 2019, la Argentina ha quedado aterrada con los K, aterrada. Y eso afecta no solo a los K, sino a todos los que no somos K, pero tampoco somos de Milei. O sea, el gran temor a la presencia de los K produce una polarización del voto, que el que está en mejores condiciones de enfrentarlo recibe un voto a veces no voluntario, pero imposible de evitar. Segundo lugar, yo creo que la asistencia norteamericana, la aparición de un prestamista de última instancia en un país que tiene 10 default y 5 confiscaciones de depósitos, es como si a usted le aparece un avalista ilimitado siendo un estafador crónico. Bueno, eso es una cosa extraordinaria. Entonces,
Eso nosotros no lo podíamos ofrecer. Entonces me parece que eso explica también en voto ciudadano la idea de que hay alguien que tiene una cosa que no tenemos los demás, y es verdad. Y la tercera, yo diría que la oposición no kirchnerista, creo yo, cometió un grave error en los últimos 4 o 5 meses. No lo cometí yo me opuse siempre a esto, pero cometieron el error de tratar de obstaculizar al gobierno, de comerle el equilibrio fiscal, y eso fue leído por la ciudadanía como una actitud destituyente, falta de cooperación, falta de entendimiento, esto que yo digo que quieren bajar el ahorro en un país que no ahorra. Esas cosas yo creo que fueron errores terribles que cometió la oposición no kirchnerista, quizás no consciente del daño que se hacía a sí misma, ¿no? Yo lo Doctor, tenía muy claro, pero no lo pude parar. doctor, le agradecemos por este contacto con Meridiano 64. Ha sido un placer entrevistarlo como siempre. No, gracias a ustedes. Hasta luego.